Hola bachilleres, en esta oportunidad estaremos abordando el tema de los aspectos clave para la reducción del riesgo subyacente. Primero, debemos entender qué significa la palabra subyacente, y como vemos en la lámina, se refiere a algo que permanece oculto. Por ejemplo, podríamos afirmar: los científicos no encuentran una causa subyacente que explique el nuevo brote de la enfermedad. O podríamos decir: hay una violencia subyacente en todos los grupos sociales que, cada cierto tiempo, emerge a modo de un estallido social. Como podemos apreciar en esta lámina, el tema del riesgo subyacente se ve reflejado en la prioridad 4 del marco de acción de Hyogo, y en este caso está referido a todas aquellas causas de diferente naturaleza que condicionan a que una población sea vulnerable o se encuentre en mayor o menor riesgo a desastres. Aquí vemos que el marco de acción de Hyogo es una especie de convenio marco que sirve como referencia para los estados firmantes y les da lineamientos de cómo actuar para la reducción de los desastres. En esta diapositiva vemos lo que se dice en la prioridad 4 del marco de acción de Hyogo, pero donde, en resumen, nos dice que los desastres y las diferentes causas ocultas que lo ocasionan se abordan desde diferentes políticas sectoriales de los estados. Aquí vemos cuáles son las 3 actividades esenciales de la prioridad 4 del marco de acción de Hyogo. Pasaremos a ver cada una de ellas en las siguientes láminas. La primera actividad esencial es la llamada gestión del medio ambiente y los recursos naturales. Aquí, los puntos a tener en cuenta son los siguientes. 1. Fomentar la gestión y el uso sostenible de los ecosistemas. Por ejemplo, mejorando la planificación del uso de la tierra y las actividades de desarrollo para reducir el riesgo y los factores de vulnerabilidad. 2. Aplicar enfoques de gestión integrada del medio ambiente y los recursos naturales que incorporen la reducción del riesgo de desastres, que prevean medidas estructurales y no estructurales, como el control integrado de las inundaciones y una gestión adecuada de los ecosistemas frágiles. Y tercero, promover la integración de la reducción de los riesgos asociados a la vulnerabilidad actual del clima y el futuro cambio climático en las estrategias de reducción de los riesgos de desastres y de adaptación al cambio climático, lo que supondrá identificar claramente los riesgos de desastres relacionados con el clima, idear medidas específicas de reducción de los riesgos y que los planificadores, los ingenieros y otras autoridades utilicen mejor y de modo sistemático la información sobre los riesgos climáticos. La segunda actividad esencial está relacionada con las prácticas de desarrollo social y económico. Aquí se debe considerar, primero, promover la seguridad alimentaria como un factor importante para asegurar la resiliencia de las comunidades ante las amenazas, particularmente en las zonas expuestas a las sequías, las inundaciones, los ciclones y otros peligros que puedan erosionar los medios de subsistencia agrícolas. Luego, integrar la planificación de la reducción de los riesgos de desastre en el sector de la salud, promover el objetivo de hospitales a salvo de desastres, velando porque todos los nuevos hospitales se construyan con un grado de resistencia que fortalezca su capacidad para seguir funcionando en situaciones de desastre y poner en práctica medidas de mitigación para reforzar las instalaciones sanitarias existentes, en particular las que dispensan atención primaria de salud. Luego se debe considerar proteger y mejorar las instalaciones públicas e infraestructuras materiales de importancia clave, en particular las escuelas, las clínicas, los hospitales, los centros de abastecimiento de agua y las centrales eléctricas, los servicios vitales de comunicación y transportes, los centros de alerta y gestión de desastres, y las tierras y estructuras de importancia cultural mediante un diseño adecuado, la retroadaptación y la reedificación a fin de hacerlas resistentes a los peligros. También en esta prioridad se debe considerar el
fortalecer los mecanismos de las redes de protección social, esto para ayudar a los pobres, los ancianos y los discapacitados y a otros grupos afectados por los desastres. Mejorar los planes de recuperación con la introducción de programas de formación psicosocial a fin de mitigar los daños psicológicos sufridos por las poblaciones vulnerables, en particular los niños tras los desastres. Continuamos con las prioridades de la actividad 2 del marco de acción de IOGO. También se debe incorporar las medidas de reducción de los riesgos de desastre en los procesos de recuperación y rehabilitación después de los desastres, y aprovechar las oportunidades que ofrece la fase de recuperación para desarrollar capacidades que permitan reducir el riesgo de desastres a largo plazo, en particular el intercambio de competencias, conocimientos y experiencia. También se debe incluir el empeñarse debidamente en evitar que los programas para las personas desplazadas aumenten el riesgo y la vulnerabilidad ante las amenazas. Continuamos con los aspectos a considerar con la actividad 2. Promover la diversificación de las fuentes de ingreso de la población de las zonas de alto riesgo para reducir su vulnerabilidad ante las amenazas y velar por que sus ingresos y bienes no resulten perjudicados por políticas y procesos de desarrollo que aumenten su vulnerabilidad a los desastres. También se debe promover el desarrollo de mecanismos de distribución de riesgos financieros, en particular el seguro y el reaseguro contra los desastres. Otro sería promover la asociación entre el sector público y el privado para que el desarrollo privado intervenga más en las actividades de reducción del riesgo de desastres. Alentar al sector privado a que fomente una cultura de prevención de los desastres, dedicando más atención y recursos a actividades de prevención de desastres, como las de evaluación de los riesgos y los sistemas de alerta temprana. Otro sería crear y promover instrumentos financieros alternativos e innovadores para hacer frente al riesgo de desastres. Como tercera actividad tenemos la planificación del uso de la tierra y otras medidas técnicas. Aquí se debe pensar en incluir la evaluación de los riesgos de desastre en los planes de urbanismo y la gestión de los asentamientos humanos expuestos a desastres, en particular en zonas densamente pobladas y los asentamientos en rápida urbanización. Debe tratarse prioritariamente los problemas de las viviendas precarias o provisionales y la ubicación de las viviendas en las zonas de alto riesgo, también en el marco de la reducción de la pobreza urbana y de los programas de mejoramiento de barriadas. Otro aspecto sería incluir la consideración del riesgo de desastre en los procedimientos de planificación de los proyectos de infraestructura importantes. Por ejemplo, los criterios de diseño, aprobación y ejecución de dichos proyectos y las consideraciones basadas en evaluaciones de las repercusiones sociales, económicas y ambientales. También establecer, mejorar y fomentar el uso de directrices e instrumentos de vigilancia para la reducción del riesgo de desastres en el contexto de la política y la planificación del uso de la tierra. Otro aspecto sería incluir la evaluación del riesgo de desastres en la planificación y la gestión del desarrollo rural, en particular en las zonas montañosas y las llanuras costeras inundables, entre otras cosas, mediante la identificación de las zonas disponibles y consideradas seguras para los asentamientos humanos. También el fomentar la revisión de los reglamentos y normas de construcción y las prácticas de rehabilitación y reconstrucción vigentes, o la elaboración de otros nuevos a nivel nacional o local, según proceda, con miras a facilitar su aplicación en el contexto local, en particular en los asentamientos humanos no regulados y marginales, y reforzar la capacidad de aplicar, vigilar y hacer cumplir dichos reglamentos mediante métodos consensuales con miras a propiciar la construcción de estructuras resistentes a los desastres. Para el caso particular de El Salvador, los principales avances y retos que se han identificado para el cumplimiento de la prioridad 4 del marco de acción de IOGO son los que veremos en esta y las siguientes 3 láminas. Estos son: ocupación del territorio. Se ha aprobado la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial en 2011, la cual
contempla dentro de sus principios la gestión del riesgo de desastres. Sin embargo, esta todavía no está siendo aplicada y los procesos de utilización del territorio dependen, en lo fundamental, de los criterios de los funcionarios y técnicos municipales. Otro aspecto es el acceso a tecnologías de reducción del riesgo. En el caso específico del riesgo de pérdida de cultivos por fenómeno de sequía, el debilitamiento del SENTA a partir del año 2002, con una reducción de más del 60% en su cantidad de agencias de extensión y personal, se tradujo en una limitación más para el ya deficiente sistema de transferencia de tecnología agropecuaria. Otro sería el uso sostenible de los recursos naturales y protección ambiental. Desde la creación del MARM, se ha buscado fortalecer la institucionalidad gubernamental para garantizar estos procesos. Pero lo cierto es que pese a los avances en la construcción de leyes, políticas, planes, estrategias y reglamentos, la situación de alto deterioro ambiental no ha logrado ser revertida y los procesos de deforestación en áreas protegidas, contaminación del agua, contaminación del aire, erosión y extinción de la fauna continúan. Continuamos. Luego está la distribución equitativa del ingreso y la riqueza. De acuerdo con datos de la DIGESTIC, en este ámbito hay buenas noticias, pues se ha logrado mejorar el índice de Gini, el cual mide la concentración de la economía entre 2009 y 2012, mientras que los niveles de pobreza han venido disminuyendo del 38.5% de la población total de 2006 a 34.5% de la población total en 2012. Otro aspecto es la institucionalidad fuerte y adecuada a las necesidades de reducción del riesgo. La creación de la Dirección General de Protección Civil en 2005 y más recientemente el fortalecimiento de la Dirección General de Protección Civil con recursos humanos ha provocado un evidente fortalecimiento de la institucionalidad de apoyo a la gestión del riesgo. Otro aspecto sería la infraestructura productiva y básica adecuada a las amenazas existentes. Existen distritos de riego en funcionamiento en La Libertad y San Vicente, como los de Zapotitán y Lempa-Caguapa. En estos es posible desarrollar la producción agrícola durante todo el año. Otros pequeños sistemas de riego están diseminados en partes bajas de ríos. Por lo demás, se erigen retos en la medida que la infraestructura productiva y básica representa una alta vulnerabilidad a las inundaciones que afectan una gran parte del territorio nacional. Incluso la infraestructura turística puede resultar afectada en eventos extremos como la tormenta tropical asociada al huracán Ida en noviembre de 2009, que afectó hoteles y casas de playa en todo el litoral salvadoreño. Otro aspecto sería acceso a soluciones habitacionales seguras para la mayoría de la población. El déficit habitacional continúa en niveles cercanos a las 400.000 unidades, es decir, que más de 2 millones de personas no cuentan con una vivienda que reúna condiciones básicas de habitabilidad. Por otra parte, incluso viviendas formales de familias de clase media se encuentran ubicadas en zonas de prospección a movimientos de masa, especialmente en la zona de la cordillera del Bálsamo en el departamento de La Libertad, la ciudad de Berlín y Santiago de María en Usulután y las faldas del volcán de San Salvador. Sistema político consistente y activo en la promoción de políticas y acciones para la reducción del riesgo. Existen claros avances en este ámbito, evidentes en la inclusión del objetivo de reducción de riesgo en los planes quinquenales de los gobiernos de turno. Esto del lado del Poder Ejecutivo, mientras que en el ámbito legislativo únicamente es abordado en situaciones de calamidad pública definidas por la Constitución Política de la República. A nivel de los partidos políticos, no lo incluyen como prioridad en sus programas. También está la organización comunitaria fuerte, permanente y orientada tanto a la respuesta a desastres como a la transformación de sus causas de fondo, es decir, del riesgo. Esto es relativo, y en los últimos años se ha fortalecido la organización comunitaria en las zonas que han sido ya afectadas por desastres. Sin embargo, queda mucho por hacer en otras zonas que están en riesgo latente,
pero que aún no han sido afectadas por un desastre. Asimismo, y por trillada que pueda parecer esta aseveración, aún es necesario avanzar hacia estrategias y acciones verdaderas de gestión del riesgo, puesto que la mayoría de las iniciativas comunitarias que se promueven están dirigidas hacia el desastre, es decir, a estar preparados para atenderlos, y aún falta por fortalecer el trabajo de mitigación y prevención. Y finalmente, el conocimiento de las causas de fondo de los desastres y de las opciones de intervención para modificarlas. Esto es fundamental para definir planes, políticas, estrategias, acciones e iniciativas. En lo fundamental, las causas son bien conocidas. Los enfoques teóricos también. Hay avances significativos en el país. Existen suficientes y detallados estudios sobre el riesgo, los desastres, sus causas y las opciones para reducir los impactos. Lo que se requiere es de una organización ciudadana más decidida para incidir políticamente, para precipitar las decisiones políticas que deben ser tomadas en los ámbitos de la administración pública. Como en la mayoría de casos, bastaría con que las instituciones del Estado cumplan con la Constitución política, leyes secundarias, códigos, políticas, convenios, planes y acuerdos que ya existen tanto en materia de gestión del riesgo, gestión de desastres y adaptación al cambio climático. Bueno, bachilleres, hasta aquí la clase de hoy. En la siguiente lámina podrán ver la bibliografía usada para documentar esta clase. Nos escuchamos en una próxima clase. Hasta pronto.